Vapear puede ser un tema bastante controvertido e incluso confuso a veces. De hecho, hace unos 2 años hicimos un video sobre el vapeo en el que surgieron muchos de estos debates y preguntas. Así que en el video de hoy vamos a reiterar algunas de estas preguntas y temas al discutir los riesgos del vapeo, ciertas condiciones pulmonares asociadas con el vapeo, y también hablaremos sobre si algo ha cambiado en los últimos 2 años en lo que sabemos y no sabemos sobre el vapeo. Y por supuesto, tendremos que hablar un poco sobre cómo se compara con el consumo tradicional de cigarrillos. Es un video importante, así que hagámoslo. Como dijimos antes, mucha gente tiene opiniones acerca del vaping. La información que damos aquí viene desde una perspectiva que busca el mejor estado de salud para uno. Quizá te surjan preguntas o dudas rápido, pero te pedimos que sigas viendo el video, ya que muy probablemente se aborde más adelante en el video. Gracias. Así que vamos a empezar atacando la primera gran pregunta. ¿Es el vapeo malo para ti? Bueno, definitivamente podemos decir que el vapeo no va a mejorar tu salud, menos la salud de estos pequeños tesoros, los pulmones. Pero el consenso de la comunidad médica dice que el vapeo no vale la pena por los riesgos potenciales que trae, y repasaremos estos posibles riesgos en unos segundos. Pero aunque el consenso general es que se debe evitar el vapeo, el propósito de este video no es decir que las personas que vapean son malas, porque la verdad, y luego de tratar con pacientes durante años, y yo mismo puedo incluirme ahí, todos podríamos hacer mejoras en nuestras elecciones de estilo de vida y en lo que introducimos en nuestros cuerpos para optimizar nuestra salud. Ya hablaremos sobre la optimización de la salud en este video, pero ahora centrémonos en los riesgos reales del vapeo para que todos tomemos decisiones con información y hagamos nuestra propia evaluación de los pros y contras. Un importante riesgo que puede darse a corto plazo sigue siendo la lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o al vapeo, o lo que simplemente llamaremos EVALI. Y en ciertas situaciones esto podría ser bastante grave e incluso poner en peligro la vida. Y cuando más comenzó a notarse fue en el 2019, cuando los pacientes venían con tos, falta de aire, dolor en el pecho, fiebre, dolor de cabeza, mareos y a veces incluso vómitos y diarrea. Muchos de estos síntomas eran parecidos a los que alguien tiene con una infección pulmonar como la neumonía. Y en ciertas situaciones, muchos pacientes inicialmente fueron diagnosticados con neumonía, pero a diferencia de la neumonía, el EVALI no es causado por un patógeno, sino que es inducido por el vapeo. Sin embargo, el mecanismo exacto de cómo y por qué el vapeo induce el EVALI aún no está del todo claro. Por eso se realizaron estudios en los que muchos pacientes se les hizo un lavado broncoalveolar. Este procedimiento generalmente se realiza con una broncoscopía o un broncoscopio, que es un tubo que tiene una cámara, se introduce ese tubo por la tráquea y en los bronquios y luego más profundamente en las vías respiratorias para poder visualizarlas. Luego se inyecta una solución de salina, que es la parte del lavado, para esencialmente limpiar las vías respiratorias y obtener una muestra. Y lo que encontraron en muchas de estas muestras de pacientes con EVALI fue bastante interesante. En este estudio se encontró que el 94% de los pacientes con EVALI tenían acetato de THC y vitamina E en sus muestras de lavado broncoalveolar. También otras sustancias en diferentes cantidades fueron encontradas, como nicotina, aceites de CBD y otros aceites vegetales, e incluso metales pesados como níquel, estaño y plomo. Y fue gracias a la fuerte correlación entre el acetato de vitamina E y el THC que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendaron evitar el vapeo, en particular con productos o cartuchos que tengan acetato de vitamina E y THC. Eso sugerían estas organizaciones hace 2 años cuando hicimos el primer video, y hoy en día esas organizaciones no han cambiado para nada sus posturas. Conviene hacer una pequeña revisión, porque como aprendimos en nuestro video anterior y los comentarios a los que llamaremos la crítica constructiva, las personas pueden ser sensibles con su consumo de THC. No se preocupan tanto por la parte de la vitamina E, pero con el THC, bueno, todo lo contrario. Y en serio hubo gente que planteó preguntas válidas y puntos importantes sobre esta conexión entre el THC y el EVALI en este tipo de lesión pulmonar. Creo entonces que es justo abordarlo desde otro ángulo. Primero, ni los estudios que mencionamos en este video ni los del anterior afirman que el THC o el acetato de vitamina E sean las causas definitivas del EVALI. Más bien, fue debido a esa fuerte correlación del 94% más todos esos efectos posibles y desconocidos a largo plazo, lo que llevó a muchas de estas organizaciones a recomendar evitar el vapeo con algunos de estos ingredientes particulares que mencionamos. Y hablando de ingredientes, muchos argumentarán que son los otros ingredientes, más que el THC o la vitamina E, los responsables de los resultados negativos del vapeo y el EVALI. A menudo citan materias primas de baja calidad o cartuchos de vapeo de fuentes desconocidas que podrían contener contaminantes o ingredientes que contribuyen a estos problemas.
Y estas cuestiones valen la pena explorarlas. En un estudio que incluyó a 573 personas afectadas por el EVALI, la mayoría de estas personas obtuvieron los productos para vapear de fuentes ilícitas o también de fuentes informales como amigos y familiares. Otros informaron que crearon su propio líquido casero y que agregaron a cartuchos usados previamente. ¿Reportaron algunos de los pacientes con EVALI en este estudio haber obtenido sus productos de vapeo de fuentes más confiables o verificadas? Sí. Y ahora tenemos una idea concreta de lo complicado que es. Con todos estos productos de vapeo de diferentes fuentes, con posibles ingredientes o contaminantes que podrían contribuir a posibles resultados negativos del vapeo. Así que eso nos da un poco de información para digerir sobre uno de los principales riesgos a corto plazo del vapeo, el riesgo de desarrollar EVALI. Y volveremos a esto y al THC y los demás ingredientes. Pero para que todos tengamos una imagen completa sobre el vapeo, tenemos que ir un poco más a fondo con algunos de los posibles riesgos a largo plazo. Una de las principales preocupaciones a largo plazo con el vapeo es cómo está afectando a la población más joven, a aquellos que están en la secundaria y preparatoria. A finales de 2022, la FDA y el CDC publicaron datos que estimaban que 1 de cada 10 jóvenes o 2.5 millones de personas en esos grupos de edad utilizaban cigarros electrónicos o algún producto para vapear. Claro que existe la preocupación de que desarrollen EVALI a corto plazo, pero muchos de los productos de vapeo también contienen nicotina. Así que existe la preocupación de desarrollar una dependencia o adicción a largo plazo y potencialmente crear una puerta de entrada para probar otras cosas. En otras palabras, esto aumentaría su riesgo de querer probar cosas como cigarrillos tradicionales. Y hablando de cigarrillos tradicionales, hablemos de dos cosas. 1. Cómo se comparan en cuanto a cuál es el mejor y cuál es el peor. Y 2. ¿Es el vapear una opción viable para ayudar a alguien a dejar de fumar? El consenso general es que el vapeo es menos dañino que fumar cigarrillos tradicionales, y aunque hemos hablado sobre cómo los productos de vapeo y los cartuchos pueden tener cierta variabilidad en sus ingredientes, aún se cree que tienen menos productos químicos dañinos y menos cancerígenos que los que hay en cigarrillos tradicionales. ¿Significa que el vapeo podría ser utilizado como una opción viable para dejar de fumar cigarrillos? Bueno, hay algunos estudios que sugieren que posiblemente sí. Ha habido personas que han dejado de fumar después de utilizar el vapeo, pero hay algunas preocupaciones al respecto. Una de las principales reservas de la comunidad médica para etiquetar el vapeo como una opción potencialmente viable para dejar de fumar es que aún no conocemos los efectos a largo plazo de vapear. Sí, creemos que es menos dañino que fumar cigarrillos tradicionales, pero ¿cuánto menos dañino? No lo sabemos. Hay tantos datos sobre los efectos de los cigarrillos y tan poco sobre los de vapear que la verdad nos falta más tiempo para entender cuáles serán los efectos a largo plazo. Y además de esa situación, muchos críticos de la idea de usar el vapeo como una opción viable para dejar de fumar dirían que, si hay otras opciones igual de efectivas que ayuden a dejar el cigarrillo, que no implican inhalar una sustancia en los pulmones, ¿no deberían considerarse esas primero? Otra preocupación es que hay personas que intentarán dejar de fumar cigarrillos tradicionalmente usando el vapeo y no termina funcionando, así que empiezan a usar ambos, volviéndose usuarios duales. Si bien se puede argumentar que el vapear o algo de ese vapeo puede reemplazar el humo más dañino que produce el cigarrillo, la idea u objetivo de empezar a utilizar el vaping en primer lugar es para poder lograr dejar de fumar cigarrillos por completo. Así que si alguien va a empezar a vapear para dejar el cigarrillo, entonces la situación ideal sería ir del cigarrillo al vaping para después dejar a los dos. Ahora, he hablado e incluso he tenido pacientes que dicen, voy a usar el vaping para dejar de fumar, pero después voy a seguir vapeando. Lo que me lleva al siguiente punto de, si alguien quiere continuar haciendo vaping o elige hacer vapeo después de fumar o tal vez nunca fumaron en primer lugar y quieren vapear indefinidamente, ¿qué cosas tienen que considerar? Primero, utilizar productos para vapear de compañías confiables que ayuden a minimizar la variabilidad de ingredientes, posibles contaminantes o químicos dañinos. Esto nos vuelve a traer al acetato de vitamina E y al THC. Y probablemente debería mencionarlo porque habrá gente que se pregunte qué ocurre con el acetato de vitamina E. En este caso, la vitamina E se utiliza como aditivo para poder diluir el THC que suelen contener los cartuchos de vapeo. Así que esos dos ingredientes suelen ser emparejados, lo cual puede volver dificultoso el intentar diferenciar cuál podría ser la correlación versus causalidad del EVALI. Es posible que deshaciéndome de alguno de los dos se reduzcan las lesiones pulmonares de las que ya hablamos antes, pero
Otra cosa a considerar con el THC es que, desde la perspectiva de los Estados Unidos, la mayoría de los estados aún no han legalizado el uso recreativo del THC. Y esto puede hacer muy difícil que alguien compre de una compañía confiable en, digamos, un estado que no ha legalizado la sustancia. Y es más probable que consigan productos que contengan THC o productos de vapeo con THC de una fuente poco confiable fuera del mercado legal, lo cual podría aumentar el riesgo de posibles contaminantes o químicos dañinos. Algo importante a tener en cuenta: en áreas donde el THC ha sido legalizado, hay compañías que están actualmente fabricando productos de vapeo que contienen THC sin el agregado de acetato de vitamina E, aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades todavía no actualizaron sus recomendaciones. Las visitas a salas de emergencia relacionadas con el vapeo han empezado a disminuir. La disminución probablemente se debe a varios factores, pero los centros sí reconocen que la eliminación de acetato de vitamina E en varios productos probablemente contribuye al declive. Sin embargo, antes de realizar cambios más grandes, se debe hacer más investigación. Entonces, por estas variables y correlaciones, si alguien decide vapear, aún así, la recomendación de estos centros y otras organizaciones de la salud es que vapear con estos ingredientes debe evitarse. Ahora, estoy seguro de que habrá muchos con una fuente de opinión de que el THC o hacer vaping con THC no contribuye al EVALI o a otros de los posibles efectos negativos a largo plazo del vaping. Y lo entiendo, tal vez en el futuro encontremos con más investigación que vapear con THC no es un gran contribuyente a estos problemas o potenciales efectos negativos a largo plazo. O puede que no encontremos eso, pero el futuro y lo desconocido son de los últimos puntos que deberíamos discutir. Es muy difícil, con todos estos misterios y posibles efectos a largo plazo del vaping, crear una evaluación personal sobre los riesgos del vaping. Es como estar jugando a la ruleta rusa con reglas que simplemente no conocemos. ¿Son balines o balas? Si son balas, ¿de qué tamaño? Estamos seguros de que sería una bala sin pólvora, pero el tamaño exacto, la cantidad y cuándo podrían dispararse es desconocido. Y por estas variables e incógnitas, probablemente esto no vaya a sorprender, pero yo creo que el vapeo debe evitarse por completo porque el riesgo potencial no lo vale. Ahora, pasamos mucho tiempo a lo largo del video hablando de lo que no sabemos, así que hablamos de algo que sí sé, y eso es que estos asombrosos órganos, los pulmones humanos que tenemos aquí, no fueron diseñados ni para el vapeo, ni para el tabaquismo, ni para ninguno. Así que cualquier cosa que interfiera con el funcionamiento óptimo de estos órganos o que interfiera con el buen desarrollo de nuestra salud, creo que deberíamos considerar seriamente eliminarlo de la ecuación. Espero que toda esta información te haya dado más ideas sobre vapear. Si quieres opinar o preguntar, por favor escribe en los comentarios. Si tú piensas diferente, no dudes en compartirlo en los comentarios porque todos aprendemos al comunicarnos y hablar con personas que piensan y opinan distinto sobre diferentes temas. Como siempre, gracias por mirar a todos, haz clic en me gusta y suscríbete y hasta la próxima.